ambas agendas no las concibo separadas, sino totalmente asociadas. Creo que es más que la agenda de género se asocia a la agenda de la discapacidad. Si uno piensa en las economías políticas simbólicas, la ubicación de las mujeres, pueblos indígenas, poblaciones afro, juventudes forman parte de la misma situación, aunque heterogénea, pero sí de dominación y de victimización también, ¿no? Es decir, si uno piensa desde las prácticas descoloniales que venimos nosotros planteando hacia un lugar más de la emancipación, ahí es claramente que hay que repensar el vocabulario, los discursos de los derechos, el rol del Estado, las políticas públicas, ¿no? No hay posibilidad de dialogar con los jóvenes sin cambiar la perspectiva, ¿no? Yo creo que las ciencias sociales y las ciencias humanas tienen ahí como una tarea pendiente de renovarse. Hay que renovar ese pensamiento, hay que situarlo en nuestro propio contexto de enunciación y mirar hacia adentro, mirar a lo profundo, no quedar en la superficie. Y allí están los jóvenes, están las mujeres, están los niños enfrentando dilemas tan fuertes como una justicia patriarcal, fallos patriarcales, estigmatizaciones, clasificaciones identitarias, enlatados de las identidades que vienen de la globalización, ¿no? Es decir, hay como una pulsión hacia la clasificación identitaria de todas, ¿no?, las identidades, cuando en realidad eso se contrapone a una política de identidad en el sentido de que las políticas afirmativas, por ejemplo, que postulan los jóvenes negros, ¿no?, por las cuotas raciales en las luchas de las universidades de Brasil, por ejemplo, ¿no? Esa es una práctica decolonial absolutamente potente, donde se imprime una agenda que tiene que ver con pensar estas múltiples opresiones de raza, sexo, género, ¿no?, con el racismo y con la colonialidad, ¿no? Sí, yo creo que el mismo concepto de violencia es un concepto problemático. Hablando con Jesús Martín Barbero, por ejemplo, él me hablaba y me decía, en Colombia los colegas se niegan a hablar de guerra y hablan de violencias, porque en realidad están hablando eufemísticamente de un fenómeno que no quieren nombrar, ¿no? Por otro lado, se habla de guerras de baja intensidad, ¿no?, que son las guerras difusas, aquellas que no tienen antagonismos próximos, enfrentamientos cara a cara, sino que se difuminan más hacia violencias que tienden a ser lo cotidiano, pero donde sí las mujeres, los niños, los jóvenes se encuentran con mayores dificultades en esa vulneración de sus derechos, ¿no? Esas violencias que se difuminan forman parte de un paradigma, que es el paradigma territorial de la política, donde el territorio se ha vuelto, como dice Rita Segato, que es nuestra gran maestra, el lugar desde donde pensar la política. Hoy todo se piensa en términos de territorio, ¿no? Es decir, y el cuerpo ahí femenino, en Juárez, en toda la frontera, pero también en lo que consideramos como feminicidios en toda la región, se concentra en un lugar de la disputa, ¿no? Es decir, ¿qué significa que sean las mujeres las que son más muertas? ¿Cuáles son los motivos de esas muertes? ¿Qué mensaje dejan esas muertes en los territorios globales, pero también en el espacio doméstico, ¿no? En mi país, la semana pasada justamente asistimos al nacimiento de un movimiento muy importante que es Ni Una Menos, ¿no? Yo puedo dar cuenta porque estuve desde los comienzos también allí gestándola con las compañeras, pero también viéndonos sorprendidas por la gran convocatoria, ¿no?, que ha tenido. Y en Página 12, uno de los grandes diarios que todavía tienen esa sensibilidad política,
Marcela Lagarde, que se encontraba justamente en Buenos Aires, acompañó esa marcha. Y en el diario ella dice que ella ha quedado muy sorprendida por lo que ha visto y además muy conmocionada y muy solidaria con nuestra lucha, porque es la lucha regional, ¿no? Pero también ella marcaba por qué en México no se había podido dar una marcha de esas connotaciones, ¿no? A nivel nacional, tan popular, una marcha a la que fueron mujeres, niños, jóvenes, centros de estudiantes de las escuelas secundarias, ¿no? Entonces eso me hizo pensar muchísimo en qué es lo que sucede en ciertos lugares que aún es posible, ¿no? Visibilizarlo, darle palabra, y en otros lugares donde quizá la malla comunitaria esté más rota, ¿no? El lazo social esté como más disuelto, o en otro estadio que no pueda ser un grito común. No, creo que habría que pensar y repensar qué es lo que sucede en Centroamérica, en México por supuesto, frente a las características que cada región y cada país puede apuntar a lo que se conoce como los feminicidios. Hay algo fundamental que decimos no nació de un tuit, ni una menos no nace de un tuit, no nace de la viralización, sino que se gesta en la lucha histórica del movimiento de mujeres, de la historia del feminismo, ¿no? O sea, esa es la genealogía. Lo que sí impactó, ni una menos, fue lo que estaba sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que se hizo muy carne, la muerte de una niña de 14 años, una joven Kiara, que fue encontrada enterrada, que estaba embarazada, que se dice que luego se hizo un asado, después que se la enterró en el jardín de una casa. O sea, hechos realmente que superaban cualquier sensación de qué está pasando, qué nos está pasando como sociedad. Y eso fue, junto a otros casos que transcurrieron en estas semanas, que fue uno tras otro, lo que encendió la chispa de que un grupo que ya estábamos trabajando, escritoras, activistas, periodistas de género, pero que nos reconocemos en esa lucha histórica, por supuesto, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Congreguémonos en el Congreso el 3 de junio. El 3 de junio también porque hay una ONG importantísima para nosotros con un gran reconocimiento que es la Casa del Encuentro, que es la única ONG que ha venido contabilizando con datos que no existen, que son datos oficiales que no disponíamos, hasta que bueno, ahora finalmente deciden dar a luz el registro de feminicidios únicos por el que veníamos peleando muchísimo, y la Casa del Encuentro ha hecho una base de datos de los últimos 8 años con los registros periodísticos. Sabemos que las 1.808 muertas por feminicidio, 700 desaparecidas y 400 huérfanos son cifras que no son exactas. Y una de las cuestiones que a mí me obsesionan es por qué contar, por qué esta necesidad de la cuenta, no por qué mantener esa idea de que queremos la cuenta exacta, de que exigimos los datos oficiales, ¿no? En esa sensibilidad nace Ni Una Menos y convocó lo que ha convocado. Fue un momento hermoso en el sentido de que la gente hizo catarsis. Mucha de la gente que estaba allí había sufrido y padecido violencias de todo tipo y se acercaba y quería estar en el escenario. Y se disputaba por qué no estar y se decía, no, son feminicidios. Se invitaron a los familiares de las muertas, pero la gente que estaba viva y que había padecido todas esas mismas situaciones quería dar testimonio. Entonces fue un momento catártico, de absoluta madurez, de que una sociedad logre recoger esto y que ponga en jaque al sistema judicial, y que el mismo viernes, después de esa semana, salga a la luz el registro único de feminicidios, es un hecho histórico. Lo cual no quiere decir que se disminuzcan las muertes, ni de que ya teniendo la ley como tenemos del 2012, que es la ley de femicidio, se haya reducido, porque todo ha dicho en el marco de toda la región latinoamericana que tenemos las leyes, pero eso no ha marcado que se haya disminuido, sino que lo que encontramos es una
crueldad sobre esos cuerpos que nos deja pensando y que nos deja no paralizados, sino muy movilizadas para enfrentar esto por nuestras hijas, ¿no? Es decir, las próximas generaciones tienen que vivir una vida libre de violencias, ¿no? Sin dudas, en nuestro país hablamos de la justicia patriarcal y de los fallos patriarcales, ¿no? Y de hecho hemos apuntado mucho sobre la justicia porque lo que nos encontramos es con mujeres muy jóvenes que están padeciendo procesos de criminalización y mujeres madres en penales de mujeres madres, ¿no? Encerradas, teniendo sus bebés en cautiverio. Una violación absoluta a los derechos humanos, ¿no? Y son las más jóvenes las que lo padecen. Las cárceles están llenas de mujeres muy jóvenes que a su vez son mulas. O sea que muchas de ellas en entrevistas que hemos mantenido te dicen que ellas están allí porque creyeron en el amor romántico, ¿no? Y estaban allí porque ellas hicieron lo que sus varones les dijeron que tenían que hacer, ¿no? Y ellas lo hicieron por amor, ¿no? Entonces eso también hay que pensarlo, hay que pensar el sistema patriarcal en toda su complejidad, capitalismo, patriarcado, estados. ¿Qué pasa con los estados? ¿Qué pasa con los sistemas de justicia patriarcal? ¿Qué pasa con la impunidad que tiene ese sistema para involucrar a menores de 5 años, como ha pasado en mi país con un juez que acaba de renunciar, que ha puesto en el tapete que se trata de absolver a delincuentes y a violadores de niños porque esos niños son homosexuales. Entonces estamos en un nivel ya de la impunidad y la obscenidad que no tiene límites, ¿no? O cuando en el caso de Reina Marás, que es un caso que acompañamos, en el propio recinto se presenta una cámara Gesell que se le hace al niño, al hijo de Reina, se presente delante de todos los ojos nuestros y se presente como la principal prueba. Cuando esa cámara Gesell fue hecha a un niño de 5 o 6 años, en condiciones de violación a todos sus derechos, con una autorización de Reina en estado de prisión, donde ella no sabía que estaba autorizando, y donde quien ejecuta esa cámara Gesell, induciendo a ese niño a decir que de algún modo fue su madre la que mata a su padre, induciéndolo a decir eso, ¿no? Y en esas circunstancias presentarlo como prueba en un juicio que termina con su cadena perpetua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿cómo puede ser posible que eso ocurra impunemente y que sean jóvenes, niños, mujeres las que estén sufriendo todas estas consecuencias? Yo creo en que la cooperación, siempre y cuando se haga en igualdad de condiciones, es decir, cuando es una cooperación sur-sur genuina, o sea, donde no hay, si bien existen las asimetrías, eso es imposible, no se puede omitir esa circunstancia, sí que se puede trabajar sobre las agendas impuestas desde el norte. Cuando hablamos del norte, es el norte geopolítico, por supuesto, que bajen esas agendas al sur y que determinen el proceso histórico de lo que sigue, ¿no? Hay un caso emblemático que posiblemente sea muy interesante de tematizar, que es lo que sucede en las aldeas indígenas en Brasil, cuando hay una acusación de infanticidio a las madres indígenas que paren sus hijos en el monte, ¿no? En la selva. Y son acusadas de infanticidio, desde por supuesto una práctica occidental, desde una justicia occidental, desde un Estado que va a criminalizar a esa población, a sus mujeres, pero también a las aldeas, ¿no?
Este trabajo que Rita Segato lo presenta públicamente en el Parlamento brasileño es muy interesante, porque detrás de esa circunstancia lo que hay es una agenda no solo que baja de los organismos, sino de los frentes evangelistas, por ejemplo, ¿no? Entonces allí lo que es posible ver es cómo ciertos frentes se van aliando para criminalizar a las poblaciones indígenas por considerarlas desde una concepción occidental lugares atrasados, bárbaros, ¿no? Y reforzar los estereotipos que las propias concepciones, ¿no?, de la civilización moderna ha establecido entre seres inferiores y seres superiores, humanos no humanos, ¿no? Entonces la cooperación internacional tiene que mirar críticamente justamente esa confluencia de ciertos frentes conservadores de derecha que pretenden de algún modo ir sobre esos lugares, afectar las poblaciones, no permitir el cambio social que cada población tiene que hacer, ¿no? Porque lo que es muy interesante de derechos humanos es que hay que de algún modo habilitar que las comunidades indígenas, que las comunidades religiosas en otros lugares tengan lugar para la deliberación, no en el sentido del cambio, ¿no? No imponer una agenda de derechos humanos con una visión occidental, eurocéntrica, a poblaciones indígenas o a poblaciones no occidentales, sino tratar de revisar cuál sería de algún modo ese proyecto emancipador que contiene en sí mismo el proyecto de la civilización moderna, ¿no?